tú no caes en la ansiedad cuando eres capaz de ir ganando poco a poco gestión de tu mente. Es decir, si tú cuidas tu cuerpo, haces ejercicio físico, duermes lo adecuado, tienes una nutrición correcta, es más difícil que caigas en la ansiedad. Si tú mentalmente, en lugar de estar en el pasado lamentándote o en el futuro preocupándote, estás en el presente, en el aquí y en la ahora, es más difícil que caigas en la ansiedad. Si tú haces un ejercicio de gratitud, y esto se estudia muchísimo en la Clínica Mayo, una de las mejores del mundo, en Rochester, Minnesota, si tú haces un ejercicio de gratitud por la mañana cuando te levantas y antes de acostarte, es mucho más difícil que entres en la ansiedad. Si tú piensas también en los demás, en cómo les puedes ayudar, es más difícil que entres en la ansiedad. Es decir, la ansiedad, vamos a ver, la ansiedad es una situación muy curiosa. La ansiedad es que yo proyecto en el futuro un problema, que todavía no sé si va a existir o no, y también proyecto mi incapacidad para resolverlo. O sea, hay que... Mira lo melones que somos a veces. Empiezo a sufrir ya por algo que ni siquiera sé qué va a pasar. Pero precisamente como empiezo a sufrir ya y empiezo a reducir el funcionamiento de mi cerebro ejecutivo, es más fácil que me pase, porque no las veo venir. Claro. Porque no las veo venir, porque no puedo anticiparlo. O sea, es que es curioso cómo nos autolimitamos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. La ansiedad lo primero que hace es alterar el patrón respiratorio. Es decir, la ansiedad lleva el patrón del diafragma, que es la mejor forma de respirar, a un patrón intercostal, que es una respiración rápida. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de eso y suavemente llevarlo a la parte abdominal. Lo segundo que hace la ansiedad es producir tensión muscular. Entonces el cuerpo se tensa. Entonces lo que hay que hacer es algo que te permita relajarte. En tercer lugar, lo que hace la ansiedad es congelar el rostro. Por eso es muy importante la sonrisa. Y como demostró el gran William Blake, el padre de la psicología anglosajona, un hombre verdaderamente cajal en el mundo de la neurobiología, William James en el mundo de la psicología. Él decía: atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. El pájaro no canta porque es feliz porque canta. Es decir, cuando tú empiezas a sonreír, cuando buscas la relajación y buscas esto, empiezas a cambiar lo que el cerebro percibe que está sucediendo en el cuerpo. Entonces, como la ansiedad es un estado mental, cuando el cerebro lee que hay relajación, que hay sonrisa y que hay una respiración adecuada, no puede mantener un estado de ansiedad, con lo cual esta ansiedad se volatiliza. Claro, esto es como en la época de los tocadiscos. Vosotros sois muy jóvenes y si no lo habéis vivido, yo que tengo ya mucha juventud acumulada, lo he vivido. Entonces tú quitabas el enchufe del tocadiscos y el disco seguía dando vueltas. Había un momento en que se paraba, es decir, que no porque en un momento determinado digas, voy a llevar mi respiración al abdomen, vas a tener un efecto inmediato, pero ya verás como si tú mantienes eso, vaya que se lo notas. Independientemente de lo que nos pase. ¿Aconsejas no perder la esperanza? Lo único real es el presente. Todo sucede en el presente. Lo que pasa es que hay una parte de la mente humana que tiene una tendencia inmensa a no estar en el presente y a estar en el pasado o en el futuro. Esto puede tener una connotación negativa o puede tener un aspecto positivo. ¿Cuándo tiene una connotación negativa? Tiene una connotación negativa cuando estoy tan apegado a mi pasado que todo lo que yo proyecto en el futuro es sencillamente una continuidad del pasado. Entonces el pasado ya no me está influyendo, sino que me está determinando. ¿Cuándo tiene un impacto positivo? Tiene un impacto positivo cuando yo me digo a mí mismo, yo sé que lo único real es el aquí y el ahora. No hay nadie que haya podido viajar al pasado o viajar al futuro. Lo único real es ahora. Yo también puedo decir, ahora bien, yo tengo esta capacidad de proyectar el futuro. ¿Qué futuro puedo proyectar que genere en mí la suficiente ilusión como para que me dé fuerza en el presente? Este es el uso precioso, magnífico, enormemente posibilitador de la imaginación. Es decir, crear una realidad en el futuro que empiece a moverme ya en el presente. ¿Cómo accedemos a crear ese nuevo estado, a entrar en ese nuevo paradigma para poder estar más preparados para tomar buenas decisiones y también para poder estar más sanos y defendernos de todo aquello que nos llegue a nivel físico? Pues mira, yo te diría de entrada que con un acto radical de fe. La fe no es un acto del entendimiento, es decir, la fe es una decisión personal, profunda y radical que tú tomas. ¿A qué me refiero con un acto de fe en esta situación? Porque en esta situación o el miedo nos gobierna o la fe nos dirige, así de claro. Entonces, el miedo no es malo en el ser humano. El miedo nos ha ayudado a sobrevivir
situaciones tremendamente complejas que no tenemos que olvidar. El problema es cuando el miedo lo genera la mente, porque la mente es capaz de intensificar y prolongar el miedo hasta niveles insospechados. Es capaz de activar mecanismos ancestrales y generar en nosotros una sensación de pavor tan grande que uno recuerda cuando uno intentaba huir de un tigre dientes de sable. Entonces, El cerebro reptiliano. claro, entonces se activa efectivamente el cerebro reptiliano, el cerebro del paleomamífero, y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Y esa certeza en qué consiste? Esa certeza consiste en posicionarse de forma radical, en que aunque ahora no lo veamos, nosotros vamos a pasar de una situación de hundimiento a una situación de descubrimiento. Es posicionarse de forma radical en que el ser humano en su interior y sobre todo cuando estamos juntos tiene recursos en forma de espíritu emprendedor, en forma de liderazgo, en forma de creatividad que puede darle la vuelta prácticamente a cualquier situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos dejamos amilanar, aplastar por esas circunstancias, algo que indudablemente es un problema muy complejo, lo convertiremos en un problema insoluble. Por eso esa determinación de lo estoy pasando mal, lo voy a pasar mal, yo de aquí, nosotros de aquí salimos reforzados, tiene una fuerza tremenda, porque cuando uno resuelve con verdadera intensidad, con verdadero compromiso, que su vida va a ser así, no está diciendo que en su vida no haya problemas, no está diciendo que no lo esté pasando mal, no está diciendo que no tenga dolor, lo que está diciendo es que confía más en sus capacidades que en el problema, confía más en la grandeza de los seres humanos que en las mezquindades, confía más en que la cooperación lleva más lejos que la rivalidad. Y este posicionamiento radical es tan importante porque vivimos en una ilusión óptica que la vio clarísimamente, por ejemplo, Albert Einstein. A mí, cuando he leído escritos suyos, me han tocado muy hondo porque dije, madre mía, este hombre, qué conocimiento. El ser humano es capaz de co-crear la realidad. No somos espectadores pasivos. No tengo que decir, bueno, a ver el mundo que me encuentro. No, a ver el mundo que juntos creamos. Y si somos capaces de entender este poderío, que no es arrogancia, es justo reconocimiento, que está en cada uno de nosotros y que se multiplica a la enésima potencia cuando lo hacemos juntos, no tenemos por qué vivir asustados. Podemos tener miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Pero una cosa es tener miedo y otra es vivir asustado. No podemos darnos el lujo en estos momentos de vivir asustados, porque anulamos toda esa grandeza, la sepultamos bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo la depresión. ¿Cómo se entrena el poder estar un poquito más elevado en esa actitud positiva y creadora? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando he estudiado un poquito la obra de Jung fue cuando él hablaba de las sincronicidades. Hay una situación muy apasionante en la que, bueno, Jung y Freud estuvieron muy unidos durante 6 años. Freud era 20 años mayor que Jung, pero se quedó muy impactado por el joven suizo y durante 6 años colaboraron hasta que finalmente Jung se decidió seguir se desvinculó. Entonces, ambos, Jung por su lado y Freud, le daban mucha importancia a los sueños. Bien, en una ocasión Jung estaba hablando con Freud, le estaba contando un sueño muy extraño que había tenido, en el que se había encontrado en medio del sueño con un escarabajo egipcio rarísimo de encontrar. Y en ese momento, él estaba describiendo el sueño que él había tenido la noche anterior, hubo un golpe en la ventana y apareció exactamente ese escarabajo. Yo, personalmente, no cosas tan rotundas, pero sí bastante impactantes en mi vida, he experimentado esto. Es decir, los fenómenos de sincronicidad no son ni de mentes iluminadas ni de gente rarita. Son cosas que nos pasan, pero que muchas veces nos resultan tan rompedoras que intentamos encontrar una explicación más lógica. Y como decía Einstein, en la vida o nada es un milagro, todo es un milagro. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque si nosotros somos conscientes de que
La división entre el mundo interior y el mundo exterior es una falacia. ¿A qué me refiero? Cuando los seres humanos estábamos más en contacto con la naturaleza, nosotros no nos veíamos separados de la naturaleza. Es inexplicable, sino que tribus nativas pudieran descubrir remedios terapéuticos en una selva donde hay millones de plantas. ¿Cómo es posible que lo supieran si no tenían microscopios, ni tenían nada, ni tenían sistema de investigación? Algo debieron de apreciar en esa naturaleza para poder convivir con esa naturaleza. Luego el ser humano empieza a experimentar una serie de cambios y se aleja de la naturaleza, sobre todo en la época moderna, y el mundo científico empieza no a entender la naturaleza, sino a describirla. Bueno, si nosotros recuperamos esta idea de que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel mental, nos daremos cuenta que la actitud que nosotros tomemos en la vida, que quiere decir ni más ni menos que cómo me relaciono yo con una realidad, tiene la capacidad de curvar la realidad. ¿Qué es curvar la realidad? Tiene la capacidad de afectar al mundo exterior, a las circunstancias, porque el mundo interior y el mundo exterior solo están separados a nivel de espejismo, a nivel de ficción. Y por eso le doy tantísima importancia a la actitud ante esta situación. Ahora es cuando más importante es pensar en grande. Ahora es cuando parece que es menos lógico, más contraintuitivo, es cuando más hay que hacerlo. No nos tenemos que olvidar de una cosa. La razón, lo que entendemos por razón, es una forma muy limitada de conectar con el mundo. Muy limitada. Cuando el propio Einstein hizo su famoso descubrimiento de la teoría de la relatividad, efectivamente, en la física teórica, empezaron a decirle lo listo que era, lo bien que razonaba, y él se enfadó y dijo: no le atribuyo a la lógica ningún papel en el desarrollo de mis hallazgos, de mis descubrimientos, sino al poder de la imaginación. Y de ahí su famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo que quiero decir es que no hay ni un solo ser humano en este planeta que no tenga la capacidad de curvar la realidad, pero es tan contraintuitivo, es tan poco, encaja tan mal en nuestro sistema de razonamiento que uno dice, bueno, este hombre se ha fumado algo extraño. No, no he fumado nada extraño. Es que lo he vivido, lo he visto, y por eso confío tanto en eso, que no es negar la envergadura del desafío, es tampoco negar la solidez y la grandeza que existe en el ser humano.